Hacia el año 395 después de Cristo, el Imperio Romano comenzó a sufrir una crisis interna. Su emperador, Teodosio, por razones administrativas y de control, decidió dividirlo y le entregó una porción del territorio a cada uno de sus hijos. Esta división tuvo un buen resultado en el Imperio Romano de Oriente, ya que el de Occidente sufrió distintas causas externas e internas que marcaron el comienzo de su fin. ¿Cuáles fueron esas causas? Las causas internas fueron el gran tamaño del territorio, el enfrentamiento de los jefes y funcionarios por el dominio de las regiones dentro de Roma. Las causas externas fue el avance a principios del siglo V de los hunos sobre los pueblos germanos, que ante esta presión invaden el Imperio Romano de Occidente. Roma occidental fue invadida y ocupada por los germanos. Este hecho ha sido tomado como el fin de la etapa antigua y el inicio de una nueva etapa, la Edad Media. A partir de estos sucesos, ambas culturas se fusionaron y se combinó el poder político-militar de los germanos y las organizaciones institucionales de los romanos para dar lugar a una nueva sociedad, los reinos romano-germánicos. Organización geográfica: francos, Holanda y Bélgica. Ostrogodos ingresaron en Roma, ubicándose en la península itálica. Anglosajones: los anglos, los jutos y los sajones se unieron para cruzar el mar del norte y así formaron su reino en el sur de Britania. ¿Por qué se conoce como románico? Románico proviene de la voz francesa román, traducida al castellano como romance. Bien, es un término que hace uso a una lengua, al romance, que fue una evolución del latín, idioma oficial del Imperio Romano. Son estos romances los hablados en España, Francia, Italia, países donde surge la nueva arquitectura. Se habla entonces por analogía, es decir, si el romance sustituye al latín, el arte romántico lo hace al romano. Es un estilo con rasgos comunes, aunque también con localismos, y estos localismos se centran en la decoración, en su simbología. Desde el punto de vista exclusivamente arquitectónico, el romano fue un esfuerzo continuo en construir templos perdurables, con la mayor grandeza posible, pero evitando su posible destrucción. Este empeño en la arquitectura románica siguió un proceso evolutivo continuo de perfeccionamiento y de resolución de problemas tectónicos, en busca de la altura y la luz. Para ello, el material empleado debía ser piedra fundamentalmente, aunque no se renunció a otro tipo de material. Otra condición ideal era que el templo debía estar abovedado. Esto era por dos razones. La primera, por dar mayor relevancia simbólica al edificio, y otra más práctica para evitar los incendios que los techos de madera sufrían con cierta frecuencia. Estos deseos llevaron a los arquitectos románicos a construir sus iglesias con grandes muros macizos de piedra que pudieran soportar los enormes pesos de las bóvedas. El sistema de empujes y contrarrestos de las bóvedas mediante columnas, pilares, contrafuertes, otras bóvedas, etc., se convirtió en el principal problema ingenieril a resolver, y que no siempre se hizo con acierto, como sabemos por innumerables derrumbamientos producidos en diferentes épocas. La planta preferida es la de cruz latina, con una o varias naves longitudinales que finalizan en una cabecera con ábsides. Una nave transversal, también llamada crucero, atraviesa las naves longitudinales, mientras que si las naves laterales rodean la capilla mayor, nos encontramos con la girola, el elemento típico de la iglesia de peregrinación, cuyo objetivo es que los peregrinos contemplen las reliquias allí guardadas. La nave central es más elevada, en ella se sitúan las ventanas que dan luminosidad al templo. Sobre las naves laterales se sitúa un segundo piso que habitualmente se usa para alojar a los peregrinos. La nave de crucero y las laterales suelen estar rematadas con capillas, habitualmente entre los contrafuertes, elementos externos que sirven para distribuir las presiones. El crucero suele estar cubierto con una bóveda más elevada. El campanario se ubica en diferentes lugares, siendo el más habitual en la fachada principal. El punto central de la iglesia es el altar, que está situado en el lugar de mayor visibilidad y encuadrado por pinturas murales. Características de la arquitectura románica. Se considera que la arquitectura románica nace, desde el punto de vista constructivo, de la sustitución de las techumbres con armadura de madera, sujetas a incendios y hundimientos, por las cubiertas abovedadas. Lo cierto es que lo que denominamos como arquitectura románica
tiene como elementos característicos el arco de medio punto, que es semicircular, la bóveda de cañón y la bóveda de arista, los ábsides de planta semicircular, los cimborrios octagonales como elementos de sostén, las columnas de fuste cilíndrico con capiteles de formas muy variadas y los pilares cruciformes. La arquitectura románica adopta de Grecia los órdenes arquitectónicos. Sus elementos ornamentales derivan de la arquitectura griega. Aporta soluciones más complejas que las de Grecia, crea espacios abovedados y cupulados. Introduce nuevos materiales, nuevas técnicas constructivas, pragmatismo y monumentalidad, originalidad, planificación y ordenación, sentido utilitario de la obra. Es un arte funcional. Elementos sustentables, arcos, columnas y pilares. El arco utilizado en la arquitectura románica es el de medio punto, semicircular, y de sección rectangular, enriqueciéndolo en sus intrados, con uno más estrecho decorando sus ángulos con dos molduras de sección semicircular. La columna y el pilar son los elementos arquitectónicos esenciales para recibir el peso de las columnas superiores, arcos y bóvedas. La columna está compuesta por basa, fuste y capitel. La basa de la columna románica es de tipo ática. El fuste, a diferencia de las columnas de tipo romanas y griegas y del resto de estilos posteriores al gótico, no es trocónica, ni tiene énfasis, diferente sección en los extremos, sino completamente cilíndrica. Abovedamiento. La bóveda es una obra de fábrica curvada que sirve para cubrir el espacio comprendido entre dos muros o entre varios pilares. En el periodo del románico pleno, la bóveda más empleada para cubrir la nave principal del templo es la de medio cañón, con arcos transversales de refuerzo o fajones. Esas enormes bóvedas ejercían una fuerza no solo vertical, sino transversal, que tenía que ser contrarrestada con otras naves laterales o la presencia en el exterior de los muros de poderosos y macizos contrafuertes. Bóveda de cañón. Tiene forma semicilíndrica apoyada sobre los muros. La bóveda se refuerza con arcos transversales, apoyados en pilares adosados a los muros o en los mismos pilares de sostén de los arcos formeros. Para compensar el esfuerzo lateral de la bóveda, se disponen contrafuertes en el exterior de los muros. La bóveda de arista. La bóveda de arista tiene la forma resultante de la intersección de dos bóvedas de cañón. Con esta disposición, los esfuerzos laterales son menores, lo que permite aligerar los muros y contrafuertes. Se encuentran generalmente en las naves laterales, las iglesias de 3 o 5 naves. En las naves laterales se utilizan también bóvedas de cuarto de círculo. Ábsides. Característicos del románico son los ábsides de planta semicircular, situados a la cabecera de las naves y cubiertos con bóveda de cuarto de esfera. Disposición de las plantas. La disposición de las plantas en las iglesias románicas presenta una gran variedad. Son frecuentes la planta basilical y la planta en forma de cruz latina, pero existen también iglesias de planta poligonal de influencia oriental. Cimborrios. En las iglesias con planta de cruz, la nave del crucero suele ser de igual anchura que la nave principal, dando como intersección un espacio cuadrado que en la parte superior se transforma en octogonal mediante trompas o pechinas, levantándose sobre él un cimborrio octagonal cerrado por una cúpula. Claustros, elemento importante en la arquitectura románica. Se trata de un patio o jardín rodeado de un pasillo cubierto, que se abre al patio mediante una arquería sostenida en columnas que se apoyan en un zócalo llamado podium. En los claustros románicos las columnas suelen ser paralelas, con capiteles ricamente esculpidos y los arcos son de medio punto. Ornamentación. Si bien, debido a los sistemas constructivos, el estilo románico se caracteriza por su pesadez, muros macizos y gruesos contrafuertes para soportar el peso y el empuje de las bóvedas. En muchos casos, los constructores trataron de resaltar frialdad a las fachadas y muros mediante elementos ornamentales. Las fachadas rematan con arquerías y se dirigen verticalmente mediante contrafuertes poco salientes y ornamentales, llamados fajas lombardas.
puertas se adornan mediante una serie de arcos concéntricos escalonados, denominados arquivoltas o archivoltas, apoyados en columnas adosadas igualmente escalonadas. Es frecuente que el arco de las puertas se cierre con un tímpano esculturado, que si es de las grandes dimensiones se sostiene con una columna central o parte luz. Alzado. Atendiendo a la planta y al alzado podemos hacer una sencilla clasificación de las iglesias románicas, que si bien es insuficiente dentro del complicado universo de sus posibilidades. Iglesia de una sola nave. Son las más abundantes de nuestro románico, especialmente en el entorno rural. Pueden estar abovedadas con medio cañón, reforzados con fajones o tener cubierta de madera. El ábside suele ser semicircular. Iglesia de 3 naves sin alzado superior. Pueden tener o no crucero. Tienen una bóveda de medio cañón en la nave principal que se eleva inmediatamente sobre el nivel de los arcos formeros, por lo que la nave central no tiene iluminación directa. Un hermoso ejemplar de este tipo arquitectónico es la iglesia monástica de San Martín de Fromisa. Iglesia de 3 naves con tribuna. Es el típico alzado de las iglesias de peregrinación. El alzado de las iglesias tiene el nivel habitual de los arcos formeros y por encima una tribuna abierta o galería situada sobre las naves laterales. Este pasillo superior se abre a la iglesia mediante vanos geminados y al estar los muros exteriores abiertos con ventanales, también hay luz directa a la nave central. Por último, sobre el piso de la tribuna arranca una bóveda de medio cañón. Este sistema de tribuna tenía como utilidad albergar mayor número de peregrinos en las ocasiones de máxima afluencia. La elegancia estética es de primer orden y su sentido de verticalidad logradísimo. Materiales de construcción de la arquitectura románica. Los materiales básicos empleados en la arquitectura románica son la piedra de sillería o sillar. Es un bloque de piedra labrado. Frecuentemente estos sillares eran marcados por los canteros con marcas para su posterior cobro. Las paredes así elaboradas tenían 2 finas capas de sillería y en medio una masa de ripio. La colocación o aparejo de la sillería puede ser a soga y tizón. Sillarejo es una piedra más pequeña de peor labrado y ajuste, realizada con martillo devastando directamente la piedra bruta, pero sin pulir las caras. Mampuesto. Esta piedra no está labrada o tiene un labrado tosco. Frecuentemente se usa el calicanto a base de mampostería aglutinada con argamasa. Posteriormente se enfoscaba para dar aspecto liso a la superficie, previamente irregular. Otros materiales usados fueron el ladrillo, la madera, la pizarra y el barro cocido. Urbanismo romano. El plano de la ciudad romana es heredero de la tradición militar y la concepción griega. Los romanos utilizaron el diseño de las ciudades griegas que estaba basado en el plano hipodámico, aunque concebido de forma más rígida al estar muy influidos por la configuración de los campamentos militares de origen etrusco. Igual que los griegos, los urbanistas romanos tomaron como unidad para estructurar las calles la insulae, manzanas de casas, viviendas colectivas de varios pisos